Me están escuchando, ¿cierto? Otra vez. Edison, me levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta? No me están escuchando bien. Yo estoy aquí probando el audio y me dice que me escuchan. Sí, ya ahora sí. Ah, ok, listo. Perfecto. Estas tecnologías todavía no son tan exactas. Listo. Entonces vamos a arrancar. Hoy vamos a ver entonces dos métodos, les estaba mencionando, dos métodos de evaluación ergonómica que son Riva y Rula. Básicamente yo voy a arrancar acá en Riva y Rula y vamos a dejar otra para verlo el fin de semana. Por aquí arrancamos con Riva y Rula. Riva y Rula son dos métodos muy similares que básicamente me van a enfocar la evaluación de riesgo en posturas forzadas. Cuando él me evalúa el tema de posturas forzadas, me está diciendo que va a agrupar el cuerpo en dos segmentos, un segmento para tronco, piernas y cuello y otro segmento para el miembro superior. RIVA en sus siglas lo que traduce es que se va a hacer una evaluación completa, eso se llama el assessment, assessment en esa evaluación, body cuerpo, del cuerpo entero, una evaluación rápida del cuerpo entero. Lo que va a hacer este método es que es un trabajo que se inició donde empezaron a evaluar unas 600 posturas y definieron unas tablas donde ya esos segmentos, cuando están en posturas forzadas, se considera que va a generar un trauma musculoesquelético, un desorden musculoesquelético que se puede traducir en una enfermedad laboral. Este nos va a analizar entonces el cuerpo humano en dos segmentos y ellos consideran o tienen unos valores determinantes como la postura, o sea, los ángulos que estamos adoptando,
las cargas, el tema del peso y la fuerza que estemos ejerciendo, los agarres y las actividades musculares. Entonces, básicamente, él nos va a permitir evaluar tanto posturas estáticas, por eso es que se puede recomendar o realizar en oficinas o para levantamiento de cargas, porque él me puede evaluar personas que están en carga estática como trabajadores que están con carga dinámica, o sea, que están caminando, que están manipulando cargas. Inclusive, si hay cambios posturales bruscos, yo estoy sentado una parte del tiempo y luego me paro, pues podríamos utilizar esta evaluación también en algunas posturas que se consideran inestables. Básicamente el método es sencillo como en su descripción de aplicación. Lo primero es que él divide entonces el cuerpo en dos segmentos y esos segmentos se van a codificar de forma individual. Miembros superiores y el tronco, cuello y piernas. Considera muy relevante cuando nosotros tenemos unos agarres de la carga, cómo son esos agarres, eh, pero también considera que se puedan hacer con otras partes del cuerpo. Valora la actividad muscular de posturas estáticas y dinámicas y cambios posturales rápidos. Lo primero que se tiene que tener para poder aplicar este método es que nosotros tengamos una información básica y es cuáles son los ángulos que están formando las diferentes partes del cuerpo. Siempre cuando nosotros vamos a evaluar un método de evaluación ergonómica que les contaba con Erin, vamos a coger la peor postura. Esa peor postura es la que vamos a determinar en qué ángulo está. Y lo primero que tenemos que tener es la fotico de cómo está el tronco, cómo está el cuello, cómo están las piernas, el brazo, el antebrazo y la muñeca en esos ángulos, en la peor postura que hace durante ese ciclo de trabajo. ¿Qué carga o qué fuerza ejerce el trabajador durante esa postura en temas de kilogramos? ¿Cuánto está levantando? ¿Qué tipos de agarres realiza con las cargas o con los elementos de trabajo que manualmente está manipulando? ¿Y qué actividad muscular desarrolla? Esos son como unos datos previos que cuando usted va a ir a hacer el video o a tomar las fotos, tiene que enfocarse para poderle aplicar este método. Entonces, lo primero es que vamos a dividir el cuerpo en dos grupos. El grupo A, que se va a encargar como de todo lo que es tronco y piernas, y el grupo B, que básicamente está conformado por el miembro superior. Hay unas tablas y vamos a arrancar a calificar con la tabla A para obtener el puntaje inicial de ese grupo, tronco, cuello y piernas. A partir de las puntuaciones que nosotros vamos a ver en los dibujitos de cada tabla, de cómo están esos ángulos en esos tres segmentos, tronco, cuello y piernas. Luego nos vamos a ir a valorar el grupo B a partir de esa puntuación que nos dé el miembro superior. Luego hay una tabla que se llama las tablas de modificación de los puntajes y es que para el grupo A y para el grupo B les vamos a agregar un puntaje de acuerdo a la carga o a la fuerza que se aplican. Y para el grupo B también vamos a hacer las correcciones, pero por el tipo de agarre de esas cargas que manejamos. Esa puntuación A y esa puntuación B luego se va a llevar a una tabla que se llama la tabla de la puntuación C, y luego vamos a modificarle a la puntuación C dependiendo del tipo de actividad muscular. Eso nos va a dar un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo lo vamos a llevar a una tabla que se llama el nivel de acción, que nos va a decir qué tanta urgencia tiene ese puesto de trabajo para cambiarle o adecuarlo. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí el grupo A. Miren que es muy parecido al ERIN. Todos los métodos siempre me van a tener unos dibujitos para ubicarme en cuál es la postura que yo estoy viendo al trabajador y poder asociar eso que yo veo en el trabajador y cómo lo tengo que puntuar. Entonces, lo primero es que si el trabajador está erguido en una postura neutra, yo no le voy a asignar ningún puntaje, pero si él hace movimientos en este rango de 0 a 20, sea en flexión, que es este, o sea en extensión, que es este otro rango, yo le voy a asignar un puntaje de 2, como ven ahí en la tablita, que dice, yo le asigno un puntaje de 2 si el tronco está entre 0 y 20 grados de flexión o 0 y 20 grados de extensión. Si mi
Trabajador ya está entre 20 y 60, que ya se considera una postura mucho más forzada, tanto en flexión como en extensión. Vamos a estar hablando de que yo voy a puntuar ese método o esta primera parte con un 3. Y si el tronco está completamente doblado, flexionado más de 60 grados, yo le voy a dar un puntaje acá de 4. Este puntaje de esta tabla yo le debo sumar 1 si él hace giro de tronco. Entonces si él está girando, miren que el muñequito les muestra que él está haciendo un giro de tronco, o si él está haciendo unas desviaciones o unas flexiones laterales, le debo sumar 1. Entonces, digamos, mi trabajador hace una flexión de tronco en ese ciclo de trabajo más de 60, me da un puntaje de 4. Pero adicional, él rota el tronco, entonces le sumo 1, ese primer puntaje me va a quedar en 5. Y ese luego lo voy a llevar a la tabla. Luego, ¿qué voy a hacer con el cuello? Entonces, mirar primero en qué postura está. Si está de 0 a 20, le voy a dar un puntaje de 1. Y si está mayor a 20, le voy a dar un puntaje de 2. Si el cuello está girando o rotando, le voy a dar 1. Y si hace una desviación lateral, le voy a sumar otro 1. Digamos, mi trabajador está de 0 a 20, pero resulta que él sostiene un teléfono porque trabaja en oficina y tiene un teléfono que tiene que sostener, o sea, que hace una desviación lateral del cuello. Y en flexión solo hace de 0 a 20, entonces le doy un punto por la tabla inicial y le sumo un punto porque él desvía lateralmente el cuello, o sea que voy a tener ahí un puntaje de 2. Luego me voy con las piernas. Le voy a dar 1 si el trabajador tiene un soporte bilateral, está caminando, que es andando, o está sentado. Y le voy a dar 2 si el soporte de las piernas es unilateral o es un soporte que hay inestabilidad en ese trabajador. ¿Cuándo se considera que el soporte es estable? Cuando mis rodillas pueden estar entre 30 grados y 60 grados. Pero si yo tengo un ángulo en las rodillas de mayor a 60, o sea, por un butaquito, por un soporte que sea muy alto, ya voy a considerar que es una postura inestable. Entonces ahí le voy a dar los puntajes y ya tengo mis 3 puntajes de mi grupo A. Entonces miren que este método es sencillo en identificar cuál es la figura, cuáles son los puntos adicionales y ir llevando esta suma de estos puntajes a la tabla. Quienes van a utilizar este método, entonces lo que tienen que hacer, por ejemplo, si quisieran, es coger esta pantalla, hacerle un recuadrito eh, con imágenes, pues con estos dibujos prediseñados y decirme en qué calificaron, cómo calificaron su trabajador e ir pegando eso en la plantilla de Word, como los pantallazos de cómo van calificando el método para yo poder seguir como la estructura de cómo ustedes calificaron a ese puesto de trabajo. Luego viene el grupo B. El grupo B es el miembro superior. ¿Qué vamos a volver a hacer con el grupo B? Yo me voy a ir a los dibujos y yo voy a ubicar qué es lo que está haciendo mi trabajador. Entonces recuerden, en esta figura lo que nosotros vamos a evaluar básicamente en el puntaje de 1 a 4 es la flexión y la extensión del hombro. Entonces nos vamos a enfocar es en mirar en el trabajador específicamente el hombro. Cuando ustedes tengan una foto de su trabajador, lo que ustedes van a hacer es tratar de trazar esa línea para saber dónde está el sitio neutro y poder calcular el ángulo. Por aquí me están escribiendo, profe, disculpe la interrupción, ¿cuál es el tiempo de evaluación de las posturas? ¿Qué tenemos? Cuando usted vaya a hacer una evaluación postural, lo primero que ustedes deben hacer es definir cuál es el ciclo de trabajo. Ejemplo, siempre les he puesto el ejemplo del supermercado. ¿Cuál es el ciclo de trabajo de la registradora de la caja? Y es pasar los productos por la caja registradora y ese es su ciclo de trabajo. En un operario de empaque, mientras pasa lo que esté empacando, desde que coge el producto hasta que termina el empaque y lo pone en la estiva, sería su ciclo de trabajo. En un call center, mientras yo atiendo, yo contesto la llamada y cuando la cuelgo, ese es mi ciclo de trabajo.
Lo primero que ustedes tienen que hacer es, para poder observar y definir cuál es la peor postura, ustedes deben coger y lo primero que tienen que hacer es definir cuál es el ciclo de trabajo de esa persona. Hay puestos de trabajo que cuando tienen muchas funciones y que el ciclo de trabajo es muy variable, pues básicamente uno coge algunos segmentos de la jornada laboral y evalúa. Pero lo ideal es que uno en un ciclo, por ejemplo, en una tarea, por eso les pedí que para el puesto de trabajo escogieran solo una tarea del puesto de trabajo o de la persona que están analizando, uno más o menos hace una observación entre 40 minutos y una hora para mirar si hay un patrón de ciclos. ¿Por qué? Porque digamos que en un producto se demora el ciclo 40 segundos, en otro 30 segundos, en el otro 50 segundos y puede variar los movimientos. Eh, Uno observa una hora seguida cuando uno está pensando en repetitividad o cuando está pensando, por ejemplo, en el ERIN, que tiene que evaluar frecuencia para poder sacar un promedio. Y en el ERIN uno cuenta por un minuto cuántos movimientos, pero en el OCRA sí les va a pedir evaluar mínimo una hora de trabajo. Cuando nosotros estamos hablando de estos métodos Riva y Rula, la recomendación con estos métodos es que uno pueda tomar varios videos en diferentes momentos del turno y compararlos en varios ciclos de trabajo, mirar cuál es el movimiento y escoger la peor postura. Porque hasta este momento, este método, como ustedes ven, diferente al ERIN, el ERIN me pedía frecuencia de movimientos. Este método solo me va a decir si yo estoy en una postura forzada. Generalmente las gráficas o los puntajes 1 y 2 es el 1 es la postura más cómoda que yo pueda tener, el 2 es el ángulo límite y de 3 a 4 ya es la postura forzada. Entonces este método no le interesa la frecuencia con la que yo haga la postura forzada. Lo que él va a considerar es que si yo hago la postura forzada, ya tengo la posibilidad de hacer un desorden de trauma acumulado que se traduzca en una enfermedad laboral porque hay una postura forzada. Entonces, yo lo puedo observar varios ciclos y escoger cuál es el peor movimiento o el peor momento donde él en ese ciclo de trabajo, por ejemplo, en el hombro, me elevó por encima de 90, digamos, que es un empacador. Si el empacador en una hora de trabajo, en un ciclo de trabajo, eh, casi todo lo hace en la posición 2, pero llega un momento en que él me levanta por encima de 90, yo ya tengo que considerar esa postura para calificar y le doy 4. ¿Listo? Entonces volvamos acá como estamos calificando. Entonces aquí nos vamos a concentrar en el hombro y en el hombro entonces vamos a seleccionar dónde vemos nuestro trabajador. Recuerden que estas figuras del 1 al 4 me están hablando de dos movimientos del hombro, flexión y extensión. Flexión del hombro la vamos a considerar que es en este momento cuando yo llevo el brazo hacia arriba. Esa es la flexión del hombro. Y cuando estamos hablando de extensión es que el hombro se va hacia atrás. Aquí vamos a hablar de extensión. Bueno, ¿qué le vamos a adicionar? Entonces tenemos ahí el puntaje. Cuando es mayor de 90 me da 4, cuando está entre 45 y 90, miren que ustedes van a ver aquí sombreado cuál es el rango del movimiento, con eso no se van a perder, porque ahí ustedes van a encontrar eh, cuál es el rango en el que ustedes están. Él no les va a pedir exactamente un ángulo, sino un rango de movimiento. Le van a sumar un punto si hay abducción de los hombros, o sea, que los brazos se separen para tomar como si fuera al lado, que este es uno de los movimientos prohibidos. Y si hay elevación de los hombros, o sea, que yo lleve los hombros hacia arriba, le voy a sumar 1. Pero si yo trabajo, mi puesto es un trabajo de oficina, estoy sentadito en mi turno de trabajo, le voy a restar 1 a la postura que yo haya calificado en esta tabla del 1 al 4. Y ya ahí tengo mis puntajes de hombro.
¿Qué voy a tener con antebrazo y muñeca? Entonces, en la figura de la izquierda me evalúa el antebrazo. El antebrazo básicamente que me está pidiendo acá es el tema del codo. Uno, si está entre 60 y 100 grados de flexión, el codo solamente hace flexión, el codo no hace extensión. La posición neutra del codo es cuando nosotros lo extendemos completamente y ahí estamos en cero. De ahí hacia arriba todo es flexión, pero el codo nunca se me va a mover de aquí hacia la extensión. Que eso es muy importante pues como tenerlo en cuenta. Y le voy a dar un puntaje de 2 si el antebrazo está flexionado en 360 por encima de 100 grados. Y ese es el puntaje del antebrazo, ese no tiene ninguna modificación que le sume o le reste. Y con la muñeca, básicamente vamos a mirar. El puntaje 1 es si está de 0 a 15 grados en flexión o extensión. Entonces miren que están sombreados tanto la flexión como la extensión. Acá. Y si es mayor de 15 en este rango, él me va a sumar 2 puntos. ¿Qué le voy a adicionar? Le voy a adicionar un punto si la muñeca está haciendo pronación y supinación, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Y si él me hace desviaciones laterales, también le sumo 1. Entonces yo puedo tener que él me hace una flexión o una extensión de mayor de 15 grados, que me rota, o sea, hace pronación y supinación, y que hace desviaciones laterales, podemos encontrar, y ahí eso me va a sumar 4 puntos. Entonces yo ya tengo aquí mis puntajes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llevar esos puntajes de cada una de estas tablas a la tabla de puntajes del grupo A y el grupo B. ¿Qué voy a hacer aquí? Pónganme mucho cuidado con esto porque aquí es a veces donde se pueden perder un poquito. Entonces, digamos que ahorita en el ejemplo que iniciamos, nos había dado que el tronco era 5. Entonces yo me voy a ubicar en esta línea. Luego calificamos el cuello. Digamos que nuestro cuello nos dio 2. Entonces yo voy a tener para trabajar un rango desde acá hasta acá porque yo dije que mi cuello me había puntuado acá en 2. Y luego voy a mirar cuánto me dieron las piernas. Digamos que las piernas me dieron 4. Quiere decir que me tengo que ubicar en esta línea. Yo lo que voy a hacer es bajar y buscar dónde se me cruza con el tronco. Entonces miren que se me cruzó aquí en el número 9. Este es el primer valor de la puntuación del grupo A. Mi grupo A hoy en esta tabla me va a valer 9. Entonces yo lo que hago es cruzar esa tabla de doble entrada. Con la tabla B, entonces yo voy a decir, el brazo me dio 4, el hombro. Entonces el hombro me voy por esta línea. El antebrazo digamos que nos dio 2. Me voy en este grupo de la derecha y la muñeca me dio 2, o sea que yo voy a buscar dónde estas dos líneas se me cruzan para decir cuál es mi valor. Entonces miren que se me cruzan 6. Entonces ya tengo que en el grupo A me dio 9 y en el grupo B me dio 6. Esos son los dos datos que yo tengo que guardar hace un ratico. Los voy a dejar acá anotaditos a un lado para que enseguida los llevemos a la tabla C. Que viene luego la modificación de los puntajes. Entonces él me va a decir acá, si al grupo A usted tiene una carga que está manipulando en menor de 5 kilos, no le sume nada. Si la fuerza está entre 5 y 10 kilos, súmele 1 a ese puntaje. Si es mayor a 10 kilos, súmele 2. Y si la fuerza es brusca, o sea, yo la aplico de una forma inmediata, o sea, por ejemplo, golpear con un martillo, excavar, cosas que yo aplique fuerzas bruscas, le voy a sumar otro punto. Entonces, digamos, nuestra tabla, acabamos de decir que cuando se cruzaba nos daba 9. Y digamos que aquí yo voy a manipular una carga que es de 10 kilos. Entonces le sumo 1, quede en 10 puntos. Y luego vamos a la modificación de la tabla del grupo B, que es temas de agarre. Si el agarre es bueno, no le sumo nada. Si el agarre es regular, le sumo 1. Si el agarre es malo, le sumo 2. Y si el agarre es inaceptable, le sumo 3. Digamos que este trabajar tiene un agarre regular, se le va a sumar 1. Me había dado 6, lo sumo a 7. Yo lo tengo para el grupo A una puntuación modificada de 10 y para el grupo B una puntuación modificada de 7.
eso lo voy a llevar aquí a esta tabla, que es de la tabla de puntuación C. Entonces tenía, para la puntuación A me había dado 10, o sea que me voy por acá y miren, se me cambió el cursor y ya esto está todo torcido. Y la puntuación B me dio 7. Entonces yo miro dónde se me cruza y miren que la puntuación C me dio 11. O sea que este es el valor final del método. Y ya para finalizar este método, él me va a decir que yo debo corregir esta puntuación final de la tabla C y yo le voy a sumar 1 si más de una parte del cuerpo está estática por un minuto. Le voy a sumar 1 si se producen movimientos repetidos, por ejemplo, si hay más de 4 movimientos en un minuto. Y le voy a sumar 1 si hay cambios posturales rápidos o posturas inestables. Digamos que en nuestro método ninguno de estos puntajes le aplicaba. Entonces, ahorita, ¿qué dijimos? Nos dio, acá el puntaje nos dio 11. Y yo me voy a esta tabla de puntuación final, luego de haberlo modificado, y yo voy a decir cuánto me dio este puntaje. Entonces miren que ustedes van a estar trabajando aquí. El puntaje les dio entre 11 y 15. O sea que el nivel de acción es 4. Este puesto de trabajo es un riesgo muy alto y necesita una actuación inmediata. Esto lo que le va a ayudar a uno a hacer en las empresas es priorizar las acciones que debería ejecutar, cómo prioriza sus puestos de trabajo. Los que me aparezcan por acá en 3 o 4 son los primeros puestos de trabajo que yo debo intervenir y luego podría trabajar con puestos de trabajo que me den medios y bajos y los inapreciables. ¿Qué hace uno entonces para proponer una mejora en estos puestos de trabajo? Es devolverse a las tablas de puntuación donde yo califique el grupo A y el grupo B, mirar cuáles son esos valores altos y por qué se me está subiendo tanto en los rangos o los puntajes del método para proponer ahí el cambio. Si es un tema neta, miren que este método de evaluación básicamente lo que me habla es de posturas forzadas, no me habla de nada más, no le interesa la frecuencia. Solo aquí con este puntaje adicional de 1 y que si se hace más de 4 veces por minuto, pero a él no le interesa sino posturas incómodas. Y van a encontrar que esta hoja de campo, que es la hoja de campo que está disponible en la plataforma, les ayuda a calificar el grupo A, el grupo B y tener con toda la información en una sola página. Esta hoja de campo la pudieran utilizar ustedes para el trabajo del puesto. Ustedes llegan, la imprimen, pues porque esto lo van a encontrar es en un PDF, la imprimen, ponen sus calificaciones, donde les dio la calificación, cruzan las tablas y las escanean y la adjuntan al trabajo, como una imagen o como una foto, o ahí al final adjunta escaneada, para yo saber cómo ustedes situaron a su trabajador que están evaluando. Ya me quedan 10 minuticos pues que me aparecen aquí en la plataforma de que puedo seguir grabando por 10 minutos, o sea, nos quedan 10 minuticos de presentación. Yo voy a pasar un poquito más rápido por Rula porque es un método muy parecido. ¿Dónde está el Rula? Rula es acá. El Rula básica tiene la misma consideración de arriba, es una evaluación rápida del cuerpo. Él me va a dividir el grupo A va a ser miembros superiores y el grupo B va a ser piernas, troncos y cuello. Entonces miren que la diferencia con Riva es que él me divide el cuerpo al contrario que Riva. Riva, el grupo A es piernas, cuellos y tronco y acá es el grupo B. Pero básicamente es como el mismo esquema. Ustedes van a tener entonces las puntuaciones y miren que las puntuaciones son las mismas. Miembros superiores, hombres, la misma puntuación. El antebrazo adicional para el codo sí le va a sumar en este método si hay una abducción de los codos o si hay fuerza que yo esté aplicando hacia en aducción. La muñeca va a considerar lo mismo, movimientos de desviación lateral, rotación, pronación y supinación, y la escala de la evaluación de la muñeca es la misma, exactamente la misma que el RIVA. Y el grupo B me va a calificar
El cuello en las 4 posturas, la rotación y la desviación lateral la califica de la misma manera que el RIVA y el tronco exactamente igual. ¿Qué me diferencia el tronco del RIVA? Y es que para ellos la postura más cómoda es estar sentado y ya a partir de estar de pie con un tronco en posición neutra de 0 a 20 ya se considera 2 puntos. A diferencia que en el RIVA me restaba 1 si él estaba sentado. Las piernas, miren, va a tener el mismo criterio. Si yo estoy con el soporte bilateral, se considera 1. Y si tengo un soporte inestable, lo voy a considerar 2. Miren, él tiene nuevamente una puntuación global A. Entonces yo voy a volverme a buscar mi brazo, cuál es el puntaje que me dio, y por esa línea, por esa fila es que me voy a ir. Si me dio, por ejemplo, en 1, pues yo ya sé que el brazo me da de 1 a 2 y 3, voy a trabajar sobre este rango. Luego yo miro la muñeca, digamos que la muñeca me dio 3 y la muñeca se gira, entonces me da un puntaje de 1 y yo me voy y me voy a cruzar por acá. Y este es el puntaje que yo voy a tener de el grupo A. Espérenme, yo miro qué pregunta tienen. Todos los métodos se clasifican como clase ABC. No, solamente Riva y Rula me divide el cuerpo en grupo A y grupo B. Es de los únicos métodos que van a utilizar estas tablas de doble entrada. Erin tiene esa otra hoja de campo que hace una sumatoria, pero Riva y Rula me utilizan estas tablas de doble entrada. Son los únicos dos métodos que utilizan, que son muy similares como en su calificación. Espérenme, yo borro. Y luego lo mismo para el grupo B. El tronco, el cuello, las piernas, qué puntajes me dio, los cruzo en esta tabla y me llevo ese puntaje ya para la tabla. Le voy a sumar unos puntos tanto al grupo B como al grupo A. Si hay fuerza aplicada, aquí cambia un poquito. Miren que el otro método consideraba de 5 kilos hasta 10. Aquí desde 2 kilos lo consideran una carga que necesite ya calificarse. Y también consideran si hay fuerzas bruscas o repentinas que se realicen. Luego entonces esa puntuación modificada yo la llevo a la puntuación C y D, que se me convirtió la C. La C es mi tabla del grupo A, lo que me haya dado, más la suma por la fuerza y por la actividad muscular. Y mi tabla de puntuación D es mi tabla, mi puntuación del grupo B con la modificación de la actividad muscular y la fuerza. Ellos ya lo llaman después tabla C y D. Cruzo esos dos puntajes y él me va a decir, digamos aquí me da en C, me dan 6 puntos, entonces yo lo que hago y busco acá, y es que él me dice, si la puntuación, por ejemplo, es de 5 o 6, hay que rediseñar la tarea y es necesario realizar actividades de investigación y el nivel de riesgo es de 3. Entonces acá el nivel de riesgo tiene una interpretación un poco diferente arriba, pero miren que la estructura es exactamente la misma. Cuando uno va a calificar, consideran los mismos ángulos, y aquí está el fundamento del tema de posturas forzadas. Cuando estos dos métodos me estén hablando de puntuaciones mayores a 2 es porque ya es una postura forzada. 0, 1 son posturas cómodas y 2 es una postura límite, un ángulo límite, y ya 3, 4 son ángulos que no deberían estarse realizando porque son antiergonómicos o son difíciles de manejar. Entonces hasta acá estos dos métodos. La propuesta con ustedes aquí, sí, en estos 4 minuticos que nos quedan, es la siguiente. Nosotros no vamos a entregar el trabajo este fin de semana. Este fin de semana porque ustedes todavía pues apenas van a desarrollar el método. Lo que vamos a hacer este fin de semana es que vamos a revisar en la tutoría el método OCRA, porque OCRA es un poco más difícil de entender pues por esta metodología y sí necesito como la ayuda del tablero para irlo explicando paso a paso, porque es una ecuación que se va reemplazando. Lo mismo con la ecuación NIOSH. Veríamos esos dos métodos, OCRA y NIOSH, en la tutoría en la primera hora. Y en la segunda hora vamos a trabajar
las dudas particulares en el tablero de su puesto de trabajo. Entonces, los grupos que lleven adelantados el método de evaluación del puesto que están analizando y tengan dudas en la aplicación de cómo se realiza, pues lo llevan el sábado o el domingo, pues según les toque la tutoría conmigo, y lo trabajamos el fin de semana y lo explicamos en el tablero, pues para el grupo, con algunos grupos que ya hayan adelantado este trabajo del método. Cerrando la evaluación, les queda una semanita para que ustedes trabajen la propuesta de intervención. Cómo van a proponerle a una empresa o a esa empresa donde está ese puesto de trabajo, de cómo podrían hacer una disminución del riesgo ergonómico que califiquen a través de estos métodos. Y el próximo fin de semana que cerramos el curso, ustedes me entregarían el trabajo a través de plataforma. Hay una actividad final que es el tema de la wiki o el taller. Esa wiki o taller lo que vamos a hacer es que ustedes en máximo 4 diapositivas van a hacer la presentación de su estudio de puesto de trabajo. Primera diapositiva, peligros ergonómicos que ustedes encontraron en ese puesto. Pues, o la primera diapositiva, digamos, va a ser como una descripción general del puesto. La segunda diapositiva van a ser los peligros ergonómicos que ustedes encontraron de carga mental y de carga física. La tercera diapositiva es el método de evaluación que ustedes utilizaron y la calificación que les dio ese método. Y la última diapositiva va a ser cuál es la propuesta de intervención. En esas 4 diapositivas ustedes van a subir eso a la wiki para que sea un medio de socialización. No va a ser en metodología taller, sino en metodología de wiki. Eso tiene una coevaluación de sus compañeros. La vamos a hacer pues el día del examen final. No se hacen las presentaciones, entonces la presentación es eso. En 4 diapositivas ustedes van a presentarle a sus compañeros el estudio de puesto de trabajo. Y con eso, a través de ese taller se hace una socialización con todos porque ustedes se van a calificar esa evaluación de puesto como tarea final del curso. Pero el 50% de ese 30 final sí lo califico yo, que es todo el desarrollo del trabajo. ¿Qué tenemos entonces pendiente en el curso? Hasta ayer teníamos el foro de análisis de trabajo. Ese foro sigue abierto, lo voy a dejar abierto entonces hasta el fin de semana para que lo puedan terminar de desarrollar. El fin de semana entonces revisamos los 2 métodos que nos quedan faltando, revisamos dudas con aplicación de métodos específicos de sus puestos de trabajo y el fin de semana siguiente vamos a tener la evaluación final. Entregan el documento escrito de la plantilla de puesto de trabajo y subimos el wiki para que ustedes hagan coevaluación de ustedes mismos. Esas serían las actividades que nos faltan de nuestro curso. Hay algunos que ya les he ido subiendo notas, pero las vamos a hacer la revisión final este fin de semana. Ya para este fin de semana van a tener